Muy buenas, terminó un gran premio más estratégico que emocionante en pista, así que cobra especial importancia el análisis que hacemos aquí siempre de todos los datos. Por supuesto, lo voy a estar compartiendo aquí la pantalla con vosotros, pero también vais a tener el enlace en la descripción. Quiero hacer un repaso estratégico general y luego vamos de arriba abajo con cada uno de los equipos, el dominio, las estrategias y todas estas cosas, ¿vale? Empezando por las estrategias. Estaba claro que era a una parada, se pierde mucho tiempo en los pit stops y encima si crees que va a salir un safety car, pues lo normal es salir con el neumático medio, porque tanto si sale pronto como si sale más o menos a mitad de carrera te vas a poder aprovechar parando y tirando con el duro hasta el final. Por ejemplo, si hubiese salido un safety car al principio de la carrera, pues Stroll, Joe, Bottas no hubiesen podido aprovecharlo tanto porque sales con el duro, tienes que cambiar a medio y a blando y con esos neumáticos no puedes llegar hasta el final. Sin embargo, aunque pares en la vuelta 10, que fijaos que Carlos paró en la 11, puedes poner el neumático duro y tirar hasta el final sin problema o más o menos sin problema, aunque eso requiere una conservación un poco más agresiva de los neumáticos. Todo el mundo o la enorme mayoría salió con el neumático medio, pusieron un neumático duro y tiraron hasta el final. Además, muy interesante es que la ventana de parada era muy amplia. La ventana de parada es las vueltas en las que puedes parar para hacer una estrategia que tengas establecida. Por ejemplo, si tu estrategia es salir con medio y luego poner duro hasta el final, pues tienes una ventana de parada. Si empiezas la vuelta 11 y termina esa ventana en la vuelta 37, lo que significa es que si paras antes de la 11 te va a costar mucho llegar hasta el final con el siguiente neumático. Si paras después de la 37, suponiendo que esta fuese la última vuelta de la ventana, lo que va a pasar es que vas a sufrir mucho con ese neumático que ya llevas montado o incluso que luego al final no puedas aprovechar del todo el neumático que vas a montar. Entonces, no había mucha degradación, eso hizo, por supuesto, que los pilotos pudiesen estirar todo lo que quisieran el neumático o incluso parar pronto para hacer una especie de undercut, que ahora vemos por qué era tan útil el undercut, y al final pues dimos prácticamente las mismas vueltas con el neumático medio que con el duro. Sí que la tanda más larga fue con el duro, 50 vueltas más que con el medio, que fueron 37, pero más o menos monótona la carrera hasta el final. Otro detalle interesante es que hubo pilotos como por ejemplo Piastri que atrasaron muchísimo su parada y aún así pusieron el neumático duro hasta el final en vez de poner un blando, como se hizo por ejemplo Tsunoda, como hizo Gasly, pero claro, los pilotos de arriba, los neumáticos blandos que tenían eran ya usados pues de clasificación y otras sesiones del fin de semana. Entonces ibas a tener que conservar mucho más y en el caso de Piastri encima se supone que ibas a tener que adelantar en pista, ir a por Verstappen y tal, que ahora vemos que al final no fue así, pero sí que estuvo interesante el tema estratégico, sobre todo por lo amplia que fue la ventana de parada, no porque uno fuese en una parada, otros a dos o con mucha diferencia de neumáticos, que al final pues casi que todo el mundo salió con medio y puso duro, pero eso de la ventana de parada fue muy interesante. Y empezando ya con el repaso de arriba abajo, los principales equipos, empezamos por Norris y el McLaren, dominio absoluto. Norris lo hizo todo bien este fin de semana, aunque dejó dos sustos por el camino en esta carrera que quizás sí que se podría haber ahorrado, pero aún así no se le puede echar nada en cara porque no terminó contra el muro. Le faltó poco, es verdad, pero al menos pudo conservar su posición hasta el final y además con una ventaja brutal. Fijaos que le iba sacando un segundo por vuelta al resto de pilotos para justo después de Verstappen ponerse el neumático duro y tirar hasta el final. No inventó nada McLaren, no era el momento de inventarlo, simplemente siguieron lo que tenían que hacer. Además, da la sensación de que McLaren y Ferrari siguen siendo de los equipos que menos degradan, al menos de los que tenemos arriba. Entonces, se pudieron aprovechar de parar una vuelta más tarde que Verstappen porque sabía que ellos no iban a tener problemas. Si Red Bull degradase menos que McLaren, a lo mejor podrían jugar por ahí, pero no es el caso. Luego, en el caso de Verstappen, pues una estrategia normal, sí que buscaron quizá ese safety car alargando mucho la primera parada, o que al menos si salió un safety car ellos no fuesen los perjudicados, pero no hubo safety car, aunque fuese raro en Singapur, e hicieron una carrera bastante normal hasta el final. Sí que fue un éxito absoluto de Verstappen terminar segundo, porque está claro que el McLaren era bastante más rápido. Hizo una clasificación brutal, se coló segundo, a 2 décimas y algo de Norris, si no recuerdo mal, que por cierto Norris le metió 4 décimas y media más o menos a Piastri, que es mucha la diferencia, y eso evidentemente le valió para ir relativamente solo hasta el final. Muy bien Verstappen, como digo, imposible haber hecho más. Y luego tenemos el caso de Piastri, que sí que se vio cómo estaba por detrás de Norris. En el ritmo parece que también iba un poco por detrás, pero solo en la clasificación, que en un circuito así te condena. Fijaos que Norris sale primero, Piastri sale quinto, y ya considero un éxito tanto de Piastri como del equipo McLaren haber sido capaz de ganarle la posición a los dos Mercedes, aunque en el caso de Hamilton sí que se tiraron piedras sobre su propio tejado los de Mercedes. Ahora vemos por qué.
bien Piastri. Sí que me dio la sensación en estas vueltas de carrera cuando estaba atascado detrás de Russell que quizá podía adelantarle, porque fijaos que Norris le iba sacando un segundo a todos estos. Entonces pienso, vale, si Piastri tiene el mismo coche que Norris, que con aire limpio le saca un segundo, significa que Piastri puede ir un segundo más rápido que Russell. No es un segundo más rápido suficiente como para adelantar en Singapur. Pues fijaos que al final de carrera Leclerc, que es la línea roja, llega hasta Russell recortándole igual un segundo por vuelta y aún así no es capaz de adelantarlo. Esta diferencia de un segundo es por neumático y un poquito por rendimiento. Esta diferencia es por rendimiento, me refiero al rendimiento del propio coche, y ninguno de los dos fue capaz de adelantar, así que le damos ese beneficio de la duda también a Piastri, porque es que encima se vio en toda la carrera lo complicado que era adelantar. Sinceramente, creo que se condenó la carrera solamente por la clasificación. Luego la salida normal, tampoco fue un momento espectacular para adelantar a Verstappen ni mucho menos, entonces, bueno, no encontró ese momento para adelantar a Verstappen, me refiero. Terminó la carrera tercero y para ellos, en lo que sería el domingo, un éxito. Para lo que es el fin de semana sí que debería haber sido un 1-2 para McLaren, porque insisto, el rendimiento era muy superior al de Red Bull. Luego tenemos a los Mercedes, que como decía, la carrera de Russell normal, sales con el neumático medio, pones un neumático duro, tiras hasta el final. Sí que un poco nervioso por ese super undercut de Carlos a muchos pilotos. Leclerc estiró más su parada buscando un overcut y al final, fijaos cómo Leclerc parecía que iba a llegar a Russell o que le iba a poder adelantar. Llegó, pero no le pudo adelantar, aunque tuviese esa diferencia de un segundo, ¿no? que os comentaba. Era muy complicado adelantar. Piastri tampoco fue capaz de adelantar con un segundo de diferencia. Y es que además daba la sensación de que ese Mercedes era especialmente bueno en la salida de curva media y curva lenta también. Eso es lo que hay en Singapur. Si eres capaz de salir rápido de ahí, no hay recta suficiente para que luego te vayan recortando metros, recortando distancia y terminen el adelantamiento. Así que al menos la puesta a punto del Mercedes sí que parece que fue un acierto. En el caso de Carlos, una carrera muy interesante, porque fijaos que sale décimo, encima sale mal, con un poquito de mala suerte, y se pone decimosegundo. Esto sí que creo que es culpa de Carlos, porque si no clasificas tan mal como clasificó por lo del accidente y encima no eres quizá tan conservador o sales un poquito mejor en la salida, creo que podía haber mantenido esa décima más o menos, pero bueno, sí que con el adelantamiento de Colapinto, que sí que es verdad que fue muy agresivo, pero yo lo veo dentro de la legalidad sin ningún problema, pues bueno, como que se le complicó un poco la salida a Carlos. Si hubieses clasificado quinto o sexto, que es lo que deberías como mínimo, pues evidentemente eso no te hubiera pasado. Aún así, estaba decimosegundo, Ferrari decide arriesgar parando muy pronto y fijaos que se viene abajo del todo, pero con mucho aire limpio. Puede ir remontando, puede ir además rodando en aire limpio sin sobrecalentar demasiado, ir metiendo en temperatura esos neumáticos duros y cuando va llegando a los overs lo va adelantando sin mucho problema. Lo mismo con Stroll, con el Alpine, y va ganando muchísimas posiciones, de tal forma que al final, fijaos, termina séptimo y es que el Ferrari sigue siendo de esos equipos que degradan bastante poco. Fijaos, vamos a poner el caso de Carlos Sainz, el vuelta a vuelta, estando atascado detrás de tantos pilotos, el ritmo era muy malo. Pone el neumático duro y claro, de repente el ritmo es muy bueno. No tanto por una degradación excesiva de este neumático medio, sino porque aquí puede rodar con aire limpio. Entonces es un undercut muy interesante porque voy a cambiar de neumático y voy a ir mucho más rápido, pero no porque tenga menos degradación y el neumático esté mejor, sino porque yo voy a poder rodar a mi ritmo, que es muy superior al que tengo aquí atascado detrás de otros pilotos. Entonces fue un undercut muy interesante, muy agresivo y que además le sirvió para ganar un montón de posiciones, porque a ver, sí que es verdad que hay posiciones que podemos entender que debería haber ganado a Tsunoda, quizá a Pérez o Colapinto, pero tantas posiciones como para estar decimosegundo en Singapur y luego remontar hasta la séptima posición, creo que lo hizo muy bien Carlos, adelantando cuando tocaba, conservando bien los neumáticos, gestionando bien la estrategia, pero sobre todo Ferrari casi arreglando el fin de semana para Carlos, porque lo hizo mal en clasificación, que es crítico, y luego la salida también se le complicó bastante. Y detrás de estos Ferrari tenemos a Hamilton. Bueno, entre ellos realmente tenemos a Hamilton. Una carrera muy extraña porque salía con el neumático blando estando tercero, mientras que Russell, que era cuarto, salió con el neumático medio normal. A ver, si tú quieres ir a por la carrera, que yo entiendo que lo quieras hacer, tienes dos opciones. O pones el blando con Hamilton para que intente ponerse primero en la primera vuelta, en la salida, o pones un neumático duro en Russell y juegas más a largo plazo, siendo bastante más arriesgado por lo que decía antes. Si sale un safety car en las primeras vueltas, estás vendido y es bastante posible que pase en Singapur, aunque no haya sido el caso. Decidieron poner el neumático blando a Hamilton y creo que fue un exceso de optimismo, porque pensar que en Singapur, en la salida, con la primera curva tan cerca, vas a ganar 2 posiciones, me parece un exceso de optimismo. Además, luego se vio que Norris era mucho más rápido, o sea que como mucho creo que hubiesen terminado segundos.
me pareció un exceso de confianza. Tampoco creo que hubiese sido buena decisión poner el neumático duro con Russell, porque sí que podría haber perdido alguna posición, luego es muy complicado ganarla. Entonces en el caso de Russell, al final termina cuarto, es lo que le correspondía y sin más, eso sí es cierto. Pero con Hamilton sí que se equivocaron, pararon muy pronto relativamente, porque para ser el neumático blando sí que lo estiraron bastante, pero cayó muy atrás y luego tuvo que estar peleándose con un montón de pilotos. Y no es lo mismo hacer esto con este Mercedes que con el Ferrari, porque ya se ha visto que el Ferrari degrada bastante menos que el Mercedes. Entonces Hamilton le iba a pasar bastante mal para llegar hasta el final, y además estuvo reportando todo el fin de semana, tanto él como su compañero Russell, que tenían problemas de deslizamiento, es decir, que perdían la parte trasera. Eso mete más temperatura en los neumáticos y por lo tanto más desgaste. Creo que ahí Mercedes sí que se equivocó bastante. Y ya para terminar comentamos los otros 3 pilotos hispanohablantes que tenemos. En primer lugar, Alonso. Una clasificación tremenda, séptimo. Ojo, no tan buena como la de Hülkenberg, que fue sexto, que creo que fue increíble, de las mejores actuaciones que nos ha dejado Hülkenberg este año, y no han sido pocas. Ya sabéis que luego ponemos nota en directo hablando tranquilamente todos los pilotos cuando hacemos los directos y tal, o sea que ahí nos explayaremos bastante más, pero lo que digo, Hülkenberg muy bien, Alonso también. Y no sé yo si realmente el Aston Martin de Alonso era mejor que el de Hülkenberg, porque todo el fin de semana estuvieron reportando problemas, y aunque no sea quizá una comparativa muy justa, Stroll, el otro Aston Martin, estaba 17º, perdió posición, se puso 18º, al final estuvo peleando ahí en la zona baja como pudo y terminó, fijaos, 14º, ni siquiera estaba cerca de los puntos. Un desastre de carrera, la clasificación fatal. Entonces, comparándolo con esto, que insisto, no es el compañero de equipo más competitivo que puedas tener en Singapur, pero sí que destaca todavía más el caso de Alonso. Y de hecho algo parecido pasa con Hülkenberg, que termina 9º detrás de Alonso, por supuesto con una buena estrategia de Aston Martin, porque Magnussen también clasificó bastante peor y terminó, abandonando al final, pero con muchos problemas toda la carrera. Muy interesante la carrera de Alonso, porque es imposible sacar más de ese Aston Martin. Clasifica 7º, se mantiene ahí, para bastante tarde y aún así le sale bastante bien la jugada, porque si os fijáis, Alonso justo cuando para, vamos a ver aquí mejor otra vez, para y sale aquí justo con los Alpine, gana la posición y se empieza a aprovechar de muchas paradas de otros pilotos que pararon un poquito más tarde, como fue el caso de Hülkenberg. Fijaos que cuando Hülkenberg para, sale justo detrás de Alonso. Ahí estuvo esta posición y estos 2 puntitos que se lleva Aston Martin por encima de Haas, que es verdad que a Aston Martin le da un poco igual porque ya va sobrado de puntos para competir con Haas, pero si Hülkenberg hubiese terminado por delante de Alonso le sacaría 2 puntos a Stroll. Ahora mismo están empatados a puntos gracias a estos 2 puntos que ha conseguido. Si hubiese sacado 4, pues estaría 2 puntos por encima, evidentemente. Muy interesante la carrera de Alonso, conservando neumáticos hasta el final, conservando muy bien el ritmo, sabiendo defenderse en la pista, aprovechándose del DRS que tenía delante. Y luego justo por detrás tenemos a Pérez, un par de posiciones detrás tenemos a Pérez. Se le complicó por supuesto la clasificación, si sales 13º en Singapur estás perdido, pero es que además la estrategia tampoco fue tan buena. Fijaos que Pérez, que lo tenemos aquí, sale con medio, estira su steer más o menos hasta la 27 y luego pone el duro y tira hasta el final. Es una estrategia que, no paras antes como hizo Carlos exageradamente, como hace Alonso, no paras después como hizo Piastri, hizo Leclerc, es como que se quedó en un término medio y eso te va a penalizar porque no puedes jugar ninguna de tus bazas, ni la del aire limpio, ni la de adelantar con mejores neumáticos. Y eso creo que le condenó. Fijaos que, sí, Pérez sale 13º, pero es que Carlos se puso 12º, mientras que Pérez se colocó 10º. Es decir, lo normal hubiese sido que Pérez quedase donde Carlos o incluso por arriba, pero Ferrari estuvo mucho mejor con las estrategias, aparte de que conservan mejor los neumáticos, por supuesto. De todas formas, aunque el Red Bull desgaste más, Pérez siempre ha sido muy experto en conservar neumáticos y a mí no me extrañaría que hubiese sido capaz de aguantar hasta el final, parando incluso la vuelta 15, 16 por ahí y no tan tarde como hizo. Otro caso distinto es el de Colapinto, que hizo una salida muy buena, dicen que demasiado agresiva. Yo creo que está bien, porque al final, es cierto que en Fórmula 1 siempre se tiende a dejar un hueco en medio, porque luego en el primer vértice no se cabe, pero creo que buscó bastante bien el hueco, muy agresivo sí, pero dentro de la legalidad, y encima la FIA da manga ancha en esta primera vuelta, así que entiendo que los pilotos sean agresivos, nada que objetara a Colapinto, incluso alabar ese adelantamiento tan agresivo que hizo. Luego para más o menos cuando Pérez, y eso sabemos que no fue la mejor estrategia. Es un caso distinto porque salía incluso bastante más atrás, pero se pone por delante de Pérez y luego no es capaz de conservar la posición porque
el Red Bull de Pérez era bastante más rápido. Él estaba como muy contento por haber peleado con Pérez y creo que si hubiesen acertado con la estrategia o al menos si hubiesen aprovechado del error estratégico de Red Bull, podrían haberle ganado la posición y haber conseguido otro puntito para Colapinto, que bueno, quizá de cara al Mundial no signifique gran cosa, pero que siempre está bien escalar lo máximo posible. Sí que daba la sensación de que Williams ha sufrido bastante más en un circuito en el que no hay rectas, pero creo que Colapinto sigue demostrando lo que tiene y lo que vale para merecer más que de sobra un puesto en esta Fórmula 1. Ya sabéis, si queréis aprender más de Fórmula 1 a nivel técnico, a nivel deportivo, de aerodinámica, de pilotaje, de mecánica, de reglajes, de lo que os dé la gana, tenéis Level Up Academy, es mi academia personal, es 100% online, o sea que podéis ver los cursos cuando y donde queráis. Da igual dónde estéis, en qué parte del mundo, os metéis en la web, veis los cursos y se acabó. Además son 15 euros al mes, que es que de verdad, no, es que es imposible que sea más barato. Cualquiera de estos cursos valdría muchísimo más y con que os deis de alta un mes, por esos 15 euros vais a ver todo el contenido que queráis. Tenéis además unos itinerarios que si no sabéis por dónde empezar y tal, me lo podéis preguntar, y es que encima os incluye las descargas, el soporte para todas las dudas que tengáis, los certificados, las descargas, los setups para Sim Racing, absolutamente todo. Así que de verdad, echadle un vistazo que merece y mucho la pena. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.